Hoy, como práctica, resolveremos este ejercicio en el que dice que debemos calcular la intensidad en la resistencia número 2, o sea, en esa resistencia. Así que empecemos. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es elegir una de las fuentes, indicarle la intensidad y marcarlas. Esta hacia acá, intensidad número 2. Bueno, comencemos. Acuérdense de polarizar las resistencias para poder hacerlo un poco más fácil. Así que empezamos con R1, que son 20 ohms por la intensidad número 1. Esto es para calcular el voltaje. Recuerden que es la suma de los voltajes y solo tenemos resistencia. Entonces tenemos que calcularlo sí o sí con la intensidad de nuestra malla, o sea, de esta parte. Más 30 y 2, que sería los 30 ohms de esta resistencia más la intensidad 1. También debemos sumar la resistencia, esta misma, por el otro lado, porque es la resistencia que comparten las dos mallas, así que son más, porque esta flecha va hacia acá, así que polarizándola en el otro lado quedaría igual de la misma forma. Más 30 y 2. Aquí me equivoqué, era 1, disculpen. Y esto debería dar los 15 voltios. Ahora con la otra malla, o sea, la otra parte de nuestro circuito, tenemos que empezar también polarizando. Bueno, ya hicimos con lo mismo con esta resistencia, pero hay que hacerlo para seguir más o menos nuestro paso a paso. R3, que son 15 ohms por la intensidad número 2, porque es en esta parte de la malla, más los 30 ohms por la intensidad número 2 y de nuevo los 30 ohms, pero esta vez por la intensidad número 1, ya que es la que se comparte entre las dos mallas. Esto nos da 10 volts. Entonces vamos a achicar un poco esta ecuación para poder ingresarla mejor a nuestra calculadora. ¿Cuántas veces sale I? Son 20 más 30, son 50 y 1 más 30 y 2. Esto nos da nos debería dar los 15 voltios. Después siguiente, vamos a poner primero la intensidad, o sea, el que tiene la intensidad número 1 para ir más o menos ordenado. Además, así para no confundirnos en la calculadora, serían 30, intensidad 1, más 30 más 15, 45, intensidad número 2, y nos debería dar esto 10 voltios. Esto lo ingresamos en la calculadora. Ahora sí, siguiendo lo de recién, teniendo ya los resultados en la calculadora, que son I1 0,277 amperes, siempre nos dará la unidad base, o sea, amper, voltaje, o sea, voltios y ohm, si usamos siempre en unidad base. Así que para no confundirnos y no tener que hacer cálculos extremos, siempre cuando haya, por ejemplo, milivolt, convertirlo a volt para poder calcularlo todo bien. Ahora sí, intensidad número 2 como 0,037 amperes. Teniendo esto, ya se nos hace mucho más fácil. 0,277 más 0,037, y eso nos daría 0,314 amperes. Entonces, teniendo calculada la intensidad número 3, podemos recién
pasar a calcular la potencia en la resistencia. Entonces, teniendo en cuenta la intensidad número 3, que pasaría directamente a través de esta resistencia, debemos calcular con la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia por la intensidad nos da el voltaje. Y necesitamos sí o sí el voltaje, porque para calcular la potencia es voltaje por intensidad. Entonces, calculemos, serían 30 ohm por la intensidad número 3, que son 0,314 amperes. Entonces esto nos daría en medidas de voltaje 9.42 voltios. Y esto a la vez lo multiplicamos por la intensidad número 3 para calcular la potencia de esa resistencia en específico, o sea, la potencia que le está llegando, y nos daría 9,42 por 0,314, nos da 2.957 watts. Así que esta sería la respuesta de la intensidad en la resistencia número 2. Podemos calcular la intensidad de la resistencia número 3, y eso sería aún más fácil porque solo necesitaríamos la intensidad número 2 y el voltaje en la resistencia número, o sea, el voltaje en la resistencia número 3. Así que eso, chicos, espero no les haya quedado ninguna duda y nos vemos.